Es que no he parado de esta mañana. Estoy haciendo teletrabajo esclavo ahora, horrible. Tenemos un problema en Jujuy, me han hablado, y bueno, la cosa no para. Bien, la primera novedad que quería comunicarles es que mañana va a estar colgado el próximo trabajo práctico. Y de algo de eso vamos a hablar ahora, porque en el trabajo práctico anterior hemos visto la modernidad en su conjunto desde una perspectiva general. También hemos visto los grandes cambios. Nos hemos ubicado sobre todo en la superestructura cultural de la sociedad. No le hemos prestado mucha atención al fenómeno del mercantilismo porque no hacemos historia económica. Y lo más importante de todo es que en el ámbito específicamente educativo, lo que cobra mayor trascendencia es el tema de lo que se llama la ruptura de la cristiandad. Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que en este periodo, si alguien o si algún sector descubre la importancia de la función de la escuela y de la función de la cultura de la letra escrita, van a ser precisamente los protestantes, o los llamados al menos los disidentes de la iglesia. Por ese mismo motivo uno podría decir que el tema de la alfabetización y la nueva concepción de escuela moderna está asociada a la crisis teocrática. En tanto, desde el discurso de la crisis teocrática, y en particular desde el discurso de Lutero, y de las 95 tesis que él clava en las puertas de la abadía de Württemberg, donde él era abad, plantea fundamentalmente tres cuestiones claves. Primero, que no exista entre los fieles y el Altísimo, como decía él, ¿no? Dios Padre o Jesucristo, cualquiera de las, ¿no?, imágenes sacramentales que tiene el discurso católico, que no exista intermediación. O sea, que no era necesario que alguien esté en el medio, como específicamente lo establecía la Iglesia, para que los seres humanos se relacionen con Dios. O sea, la relación con Dios desde la modernidad y desde el lugar de los protestantes es una relación directa, no mediada por ningún ministro de la Iglesia, sea cura, sea sacerdote, sea fraile o lo que sea. Lo segundo que plantean los llamados protestantes o el movimiento de la Reforma, que es mucho más importante y tan importante como una relación directa con Dios, es la cuestión de que esa manera de relacionarse directamente con Dios era a través de los escritos sagrados. El pueblo, la plebe, el vulgo, debía acceder a esos textos y dialogar directamente con Dios a través de esos textos. Es decir, la lectura de la Biblia tampoco estaba sujeta a interpretación por parte, ¿no es cierto?, de lo que llamaríamos el discurso eclesiástico católico, sino que cada campesino, en cada aldea, en cada lugar, cualquiera podía tener acceso a los textos sagrados. ¿Cuál era el problema? No había manera de multiplicarlo. Y eso está asociado a su vez a ese invento, a uno de los grandes inventos de la modernidad, que es la imprenta. Entonces, con imprenta, la Biblia, acuérdense, Gutenberg, la primera Biblia, digamos, impresa, va a ser impresa además con otro elemento fundamental de este tiempo y que se relaciona con el nacimiento de la escuela moderna. Esa Biblia va a ser impresa en alemán.
Es decir, no va a ser impresa en la lengua universal, que es el latín, y que es la lengua del papado romano, y que es la lengua oficial de la Iglesia Católica, sino va a ser impresa en una de las lenguas maternas que en ese momento está culturalmente sometida al poder del papado romano. Bueno, y todos sabemos, pero también existía un gran, ¿no?, un estado de analfabetismo. Entonces, ¿cómo acercarse a Dios sin intermediario? ¿Cómo acercarse a la palabra sagrada escrita, que es la Biblia, ¿no? Si no había difusión, aparece la imprenta. Bueno, ¿y cómo decodificar el significado de la Biblia si la mayoría de la población era analfabeta? Desde ese lugar, y en la imperiosa necesidad de que se alfabeticen los seres humanos, sobre todo los campesinos alemanes, ¿no?, una serie de dirigentes campesinos alemanes, ¿no?, e ingleses de la zona de Gran Bretaña, de la isla de Gran Bretaña, de Francia, ¿no?, que proponen o que se preocupan por iniciar, ¿no?, desarrollar procesos de alfabetización en esas sociedades que emergían de la medievalidad en un estado total de ignorancia. Y desde ese lugar, el discurso protestante, el discurso alfabetizador y el discurso afianzador de las lenguas maternas va a proponer también que se construyan, ya no bajo la égida, el control y la administración de frailes y curas, escuelas que sean escuelas comunitarias, o lugares, no estamos apresurando con el término, espacios de la sociedad donde los niños y también los adultos aprendan a leer y escribir, y esa imperiosa necesidad de leer y escribir se va a transformar en un discurso de carácter redentor, de redención de la humanidad. Esa humanidad ignorante, esa humanidad supersticiosa, ese campesino embrutecido, ¿no?, como siervo de la gleba durante tantos años, durante casi 1500 años de medievalidad, ahora tiene la posibilidad de acceder, como dice Freire, a otra galaxia del conocimiento que es la cultura de la letra escrita. Entonces, asociado a todo este proceso que nosotros estamos señalando, va a surgir una nueva galaxia del conocimiento, una nueva manera de representar, una nueva manera de denotar y una nueva manera de connotar la realidad, que es a través de lo que nosotros conocemos ya como cosa, como una costumbre, ¿no?, natural, como una cosa normal, y que en ese momento va a ser extraordinario o extraordinaria, que es el nacimiento de la cultura de la letra escrita a través de importantes procesos de alfabetización, creaciones, ¿no?, de lugares y espacios para ese proceso de alfabetización, que van a estar en manos de seglares, que van a estar en manos de la sociedad civil, que van a estar en manos de la comunidad, y ahí nosotros tenemos los gérmenes o el germen de la escuela moderna. Proceso que en la dimensión subjetiva, como lo decía recién, va a ser un proceso entendido por los protestantes como un proceso redentor. ¿En qué sentido? Primero, redentor de la ignorancia. Segundo, redentor del analfabetismo, pero también en un plano más subjetivo, redentor de la persona. Porque acá se va a acuñar un principio que los ilustrados lo van a llamar uno de los principios de la felicidad general, que es, ¿no es cierto?, que los infelices, esto también lo decía Belgrano 3 siglos más tarde, logran o van a lograr su felicidad. No lo dice a la palabra infelices, no lo dice como un insulto, sino porque no tenía acceso a la felicidad. Dice, los infelices dejarán de serlo cuando entre ellos y su ignorancia aparezca la instrucción, aparezca
¿no? Eso que los hará felices, que es la educación y la alfabetización. Bueno, entonces, estos cuatro elementos, estas cuatro premisas fundamentales son las que nosotros de algún modo vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? Acercándonos ya en el fundamento, en el presupuesto fundamental básico de lo que es la escuela moderna y lo que es el proceso de transformación educativo iniciado por la modernidad y por la burguesía y por el realismo pedagógico, como hemos visto ya en la clase pasada, ya entramos específicamente en una dimensión que está marcada en primer lugar por un conflicto muy profundo. Ese conflicto muy profundo es una sociedad partida. Es uno de las grandes, ¿no? Uno de los grandes quiebres de la modernidad, y que nosotros ya lo hemos dicho, y que ese quiebre en el plano superestructural se llama como la crisis de la cristiandad o, ¿no es cierto?, la ruptura de la cristiandad. Y que como nosotros vamos a ver, esa ruptura de la cristiandad, lejos de tener un carácter esencialmente religioso, en realidad es una ruptura de carácter político e ideológico. Porque además todos sabemos que las religiones son formas o formaciones ideológicas que nos muestran o intenta demostrarnos, o peor, nos hacen creer en cosas incomprobables, ¿no? Que son maneras de comprender el mundo, son maneras de leer el mundo, ¿no? Y además son mandatos, son formas, ¿no es cierto?, de control social. Las religiones tienen como fundamento mandatos que se transforman en procesos de control social y en procesos de control e incluso manipulación de la subjetividad. No está de más decir que han corrido ríos de sangre, ¿no? Ríos de sangre, les digo en serio, por cuestiones religiosas. La guerra de los 100 años, sin ir más lejos, que se va a producir inmediatamente durante el siglo de existencia de Comenio, o sea, el siglo XVII, ¿no? O todo lo que va a ser, ¿no?, la guerra de los 30 años, o todo lo que va a ser la conquista de América, donde todo está asociado, como bien se dice y como bien lo dicen las leyes de Burgos de 1511, que la conquista de las Indias se hará en nombre de la cruz y el feudo. Entonces, la conquista espiritual o la conquista, la llamada pedagogía de la evangelización, va a estar a cargo de la Iglesia y del papado, y en particular de los jesuitas y las congregaciones religiosas. Y el feudo, la conquista de la tierra, de lo material, de la riqueza, ¿no?, la exacción y el saqueo de lo que fueron nuestros recursos naturales de hace 500 años, va a estar a nombre de los representantes del feudo. ¿Quiénes son los representantes? Los adelantados, los capitanes generales, los intendentes, ¿no?, los virreyes, etc. Entonces, este proceso es un proceso que está, el nacimiento de la escuela moderna, es un proceso que está marcado por la crisis teocrática. Y cómo desde un lugar de esa crisis se imagina que es importante, y este es otro factor que también reconocen los protestantes, que es mucho más interesante, es mucho más atractivo educar, alfabetizar, que catequizar. Esa es la diferencia, es eso lo que descubren los protestantes, ¿no? Lo descubren porque necesitan, en esta lucha política, que como les digo, no es el campo religioso, el campo teológico, es un campo específico, un campo además bastante sesgado. Entender este proceso de ruptura de la cristiandad como una cuestión solamente vinculada a la rebelión de Lutero por las indulgencias, que es el costado más antipático, es el costado más vulgar y más corrupto, digamos, que genera, y la chispa que explota, ¿no es cierto?, en 1517, cuando él clava sus 95 tesis. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto es político y es mucho más profundo. Acá se está dirimiendo si la Iglesia va a seguir
manteniendo su poder omnímodo, omnipotente, universal en toda Europa. Y bueno, y hay muchos príncipes, hay muchos, ¿no es cierto?, reyes, Enrique VIII, ustedes lo han leído ya en los materiales que hemos subido, ¿no? Hay muchos personajes representantes de la nobleza, el caso de los nobles alemanes agrupados en la Dieta de Worms. La Dieta de Worms es una suerte de parlamento, que no quieren saber nada de seguir recibiendo órdenes de Roma, de seguir contribuyendo a Roma, de seguir hablando el idioma que le impone Roma. Entonces, el problema de la crisis de la cristiandad, quien solamente lo vea desde el lugar de la fe, no solamente se equivoca, sino que deja, como en esa visión sesgada, una visión que por lo menos desde el campo educativo no nos ayuda a comprender este proceso. Entonces, más allá de la indignación de Lutero y más allá de la venta de indulgencia, el problema es otro. Y el problema es político. Está ínclita, está impresa en esta rebelión, por supuesto, la naciente formación de las nacionalidades modernas autónomas. No a partir de grandes revoluciones burguesas como en el siglo XVIII, pero sí a partir de la construcción de estados absolutos, de monarcas, como por ejemplo el rey Sol, Luis XIV, que sí era católico, pero que él quería gobernar Francia sin que los papas se metan demasiado. No sin que los papas le den orden, sin que los papas. O, como les decía recién, la Liga de Príncipes Alemanes, ¿no?, asociados en la Dieta de Worms. O la monarquía inglesa, ¿no?, la famosa dinastía de los Tudor, donde hay un rey, Enrique VIII, que dice, bueno, ¿quién es el Papa para decirme a mí que yo no me puedo separar de una mujer que no me puede dar descendientes varones? Que me va a excomulgar si yo me separo. ¿Y qué hace Enrique VIII? Dice, bueno, no solo me voy a separar, no solo la voy a repudiar, ¿no? Me voy además a construir o a crear una iglesia propia, que se llama el anglicanismo. Y voy a establecer en esa iglesia propia que las cosas que une el hombre sí las puede separar el hombre. Y si a mí me casa un cura, yo me puedo descasar y elegir otra mujer. Y se va a instalar el concepto de divorcio vincular y la ruptura definitiva de una de las casas, ¿no es cierto?, reales más importantes dentro de la tradición inglesa de ese tiempo. Acuérdense, había dos casas reales muy importantes que estaban en pugna y en lucha, los Estuardo y los Tudor. Bueno, los Tudor, que son los que gobiernan, después hay un enfrentamiento muy fuerte con los Estuardo, ¿no? Incluso hay hasta cortes de cabeza. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo esa tradición, la tradición real de los Tudor, es la tradición que inicia lo que en Inglaterra se llama el anglicanismo. Pero detrás de esa formación religiosa, detrás de esa formación teológica, donde aparece una religión propia, ¿no?, está el poder político de una dinastía frente a la impronta de no obedecer los mandatos o los dictados del papado romano. Y todo explota por una cuestión que tiene que ver con una cuestión fundamental para una dinastía, que es un heredero, justo ahora. Entonces, esta cuestión es fundamental, entonces, comprenderla desde este lugar. Porque si nosotros no la entendemos desde este lugar y solamente tenemos una mirada sesgada, nunca podremos entender por qué la escuela moderna, la educación moderna, por lo menos en la Europa de este tiempo, que es donde se origina, está sentada a horcajadas de un conflicto cultural, ideológico, político, y si ustedes quieren, trascendente en cuanto a la metafísica de la vida, en cuanto a cómo imaginamos ese mundo que desconocemos, que es el mundo que está más allá de la vida, y que distintos relatos religiosos nos quieren
hacer creer, ¿no es cierto?, algo que nosotros no podemos comprobar, porque hasta ahora todo el que se ha ido no ha vuelto. No ha vuelto a decirnos, miren, me pasó una temporada en el purgatorio, he llegado y me estaba esperando San Pedro con la llave del cielo, o si es maometano, me estaba esperando Mahoma, o si es judío, ¿no es cierto?, me estaba esperando Jehová, o si es budista, me estaba esperando un gordito panzón ahí sentadito, medio desnudo y ¿no?, con una sábana amarilla haciendo yoga, y me estaban dando de comer brotes de soja y me decía que comer carne era malo y que por eso me he muerto de infarto, etc. Entonces, esa primera cuestión es la cuestión que nosotros tenemos que ver. La escuela moderna, la pedagogía moderna, está sentada, ahorcajada, de un conflicto cultural, superestructural, que es la ruptura de la cristiandad. Y del cual, proceso del cual no está ausente, o no están ausentes todas las otras rupturas que nosotros ya hemos visto, ¿no? La cuestión científica, la cuestión filosófica, la cuestión política, que la he citado al pasar recién, que es el nacimiento de las grandes monarquías absolutas, y también las cuestiones vinculadas a un nuevo orden mundial o al primer proceso de la globalización de la economía mundo, de la economía entendida como sistema economía mundo, que es el proceso de mercantilización e incorporación de nuevas formas de humanidad, de nuevos continentes, de nuevos seres humanos hasta ahora desconocidos a ese sistema global de la economía que se llama mercantilismo. Y que en ese marco es donde aparecen los grandes descubrimientos geográficos, los inventos, bueno, todo eso es el contexto. ¿Y qué tenemos que decir al final? En ese conflicto teocrático hay un sujeto social muy importante que representa, por lo menos en el noroeste de Europa, la idea de la ruptura y la idea de la afirmación propia como sujeto histórico, y que está dispuesto a ser, ¿no es cierto?, quien escriba los relatos manifiestos de esa nueva sociedad. Y nosotros también lo hemos estudiado, el burgués gentilhombre, ese nuevo sector social que es el sector más dinámico de este proceso histórico, porque en él, en su síntesis histórica, cultural, colectiva, no productiva, filosófica y política, se sintetiza el nuevo tiempo, ¿no? Ese sujeto que además ha roto la tradición medieval, que además era falsa, de la acumulación. Ya ser rico no es un pecado. Ya acumular riqueza y reproducirla tampoco es pecado. Reproducir ese capital, de ahí el nombre capitalismo, y reinvertir la ganancia parece que para que ese capital siga creciendo, tampoco. Entonces, con un nuevo sujeto histórico que busca construir su destino manifiesto, aunque todavía no tiene el poder, pero tiene la capacidad de generar riqueza, tiene la capacidad de construir un nuevo modelo acumulativo, va a tener la capacidad de construir un nuevo sistema económico basado en el mercantilismo. En ese sujeto también se sintetiza este proceso histórico transformador, y en su mentalidad está sintetizado el pensamiento de los protestantes, por lo menos en la Europa noroestina, en la Europa del Báltico, en este nuevo lugar donde habita la civilización de la modernidad, que ya no es más el Mediterráneo, sino el Canal de la Mancha y lo que se conoce como el corredor de la Liga Hanseática, que es todo lo que es el Canal de la Mancha, el mar Cantábrico, ¿no es cierto?, todo lo que es ese mar Báltico que se proyecta hasta lo más profundo de la Europa central y casi, ¿no?, la Europa oriental. Entonces, nosotros tenemos que mirar desde este lugar este proceso de cambio para adentrarnos ya en los discursos. Y obviamente que de esa ruptura teocrática rápido se toma nota la Iglesia Católica, ¿no?, los
defensores de la fe y de la unidad, ¿no?, de la Iglesia, además unidad que está asociado a fuertes intereses. Voy a señalar el Reino de España, el enorme imperio español, el imperio austrohúngaro, el enorme imperio austrohúngaro, y las dinastías, ¿no es cierto?, del sur de Francia, de las dos Sicilias, de la zona de los Balcanes, de la zona de Grecia, que es toda la llamada Europa de las tierras calientes, decía, ¿no es cierto?, el hechicero de Tréveris, en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Esa Europa del sur, que es la Europa monárquica, que es la Europa, ¿no es cierto?, absoluta, y que es la Europa donde el desarrollo de la burguesía como sector social dinámico en este proceso histórico va a ser ausente, va a estar ausente, la burguesía es muy débil y las expresiones de la burguesía, en el caso puntual de España, a partir de los reyes católicos, ¿no?, los desarrollos, decía, el nacimiento, por ejemplo, de la burguesía, ¿no?, esta que se llama la burguesía judía, que se asienta en toda la región de Cataluña, o la burguesía que queda, ¿no es cierto?, del dominio de 800 siglos de dominio árabe en toda la zona, ¿no?, de Valencia, en la zona de Sevilla, que es la zona no caliente de España, bueno, van a ser perseguidas y en muchos casos ajusticiadas y en muchos casos obligados a irse de Europa. Ustedes no se olviden que en 1492, cuando se descubre América, se produce la emigración de más de 100.000 judíos sefaradíes, la expulsión y la emigración de más de 100.000 judíos sefaradíes que se diseminan por todo el Mediterráneo, ¿no? La persecución a los judíos va a ser terrible y la rebelión de los comuneros de Castilla de 1519 va a ser, ¿no es cierto?, reprimida con sangre, van a ser degollados, van a ser, ¿no es cierto?, sus cabezas cortadas por parte de Carlos V, quien ha sucedido en el trono después de la muerte de Fernando el Católico en 1506, lo ha sucedido en el trono. Como él se ha casado con una hija de Fernando, todos sabemos que en España las mujeres no pueden gobernar, a diferencia, por ejemplo, del mundo anglicano, donde va a haber dos reinas extraordinarias, ¿no es cierto?, Elizabeth I y Victoria, que son, por eso los ingleses siguen cantando en su himno Dios salve a la reina. Claro, si las dos reinas fueron las constructoras, una del imperio británico de la modernidad y la otra del imperio británico de la segunda revolución industrial, o sea, de los fines de la modernidad, ¿no? Mientras que en España la imposibilidad de Fernando, de, al no haber parido hijos varones, va a hacer que una de las hijas de él, ¿no es cierto?, se case con el rey este que tenía la mandíbula salida porque tenía acromegalia, que se llamaba Carlos V, producto de la hemofilia, de que se casan entre ellos, y va a ser uno de los grandes reyes de todo. Él va a ser el que va a llevar adelante todo lo que se llama la represión, la persecución de la burguesía judía, de la burguesía otomana, de todos los sectores progresistas de la sociedad española, ¿no? Y entregada, ¿no es cierto?, España, Portugal, a todo lo que es el saqueo y la piratería de las Indias, tampoco van a tener interés en desarrollar, eso lo dice muy bien Felipe II, que cierra las minas, cierra los talleres acereros, cierra los telares de España. ¿Para qué vamos a trabajar? Dice, si los indios trabajan para nosotros. Si la riqueza de España está en mirar cuando llegan los galeones cargados de oro y plata que vienen del Nuevo Mundo, ¿no? España se va a volver, como dice Alejo Carpentier, una sociedad, ¿no?, compuesta, dice, por reyes, nobles, aristócratas, latifundistas, es decir, toda una camada de parásitos sociales, ¿sí?, que no llegan, decía, ¿no?, Valentín Vázquez Colmeiro, otro economista español del Renacimiento, que no llegan, dice, a ser 200, 300.000 personas. Pero en ese submundo que relata todo lo que es la picaresca española, dice, existen cerca de 400.000 monjas, cerca de 500.000 frailes y 2 millones de mendigos.
Dios. Bueno, esa es la sociedad, esa es la España que conquista el Nuevo Mundo, una España, como dice Alejo Carpentier, que se saltó el siglo de las luces, que no desarrolló la productividad ni los procesos de desarrollo industrial que sí va a desarrollar la Europa del noroeste. Y esa Europa noroestina va a ser la Europa protestante. Y estas dos sociedades, la Europa de las tierras calientes del sur y la Europa, ¿no?, fría, la Europa, ¿no?, de sociedades como la sociedad escandinava, la sociedad anglosajona, la sociedad normanda, la sociedad teutona, los alemanes, y toda esa sociedad que tiene que ver con los grupos étnicos que forman, lo he dicho recién, el corredor hanseático. En ese núcleo se van a desarrollar los grandes procesos mercantiles, los grandes procesos de intercambio, se van a crear las grandes compañías, como las compañías de las Indias occidentales y las compañías de las Indias orientales, que no eran nada más que una banda de ladrones y asesinos que se enriquecieron con lo que se llamó el esclavismo y la trata de negros. Entonces, en ese marco, así como hay una sociedad partida en dos, así como hay una sociedad con un fuerte contraste en cuanto a sus concepciones de vida, producción, conocimiento, una ética y una manera de ver el mundo, así también Europa se va a partir, producto de la crisis de la cristiandad, en dos grandes sectores, en dos grandes bloques, ¿no?, que son además absolutamente rivales y enfrentados políticamente. La Europa absoluta, la Europa, ¿no es cierto?, vinculada al mundo, como recién decía, de las alianzas entre la casa de los Braganza, la casa de los Hohenzollern, que son del Imperio Austrohúngaro, y el papado romano contra todo el mundo anglosajón, normando, teutón. Y eso se ve en el discurso que se conoce como la reforma y la contrarreforma. Entonces, después que Lutero clama sus tesis en 1517, 20 años después, en 1545, 18 años después, se inicia el proceso de lo que se va a llamar la contrarreforma. Es decir, la Iglesia es como que tarda en reaccionar, el golpe ha sido grande y tarda 2 lustros en reaccionar, en reorganizarse, en devolver ese golpe que ha sido un golpe terrible. Nunca se iban a imaginar cómo se extendió como reguero de pólvora por toda la Europa, que ya expliqué, los territorios de la Europa del norte, esta disconformidad, esta rebelión, esta indignación por la venta de indulgencia, etcétera, etcétera, y por la manera en que la Iglesia desde la medievalidad manejaba la política. Ustedes no se olviden que la Iglesia reprimió además la Inquisición ya existía desde el siglo XIII, no se olviden la película El nombre de la rosa, donde ya existían los inquisidores. La Iglesia siempre reaccionó con mucha dureza frente a lo que se llamaron los herejes. Y herejes, como en griego, si ustedes buscan el término, el griego, etimología, en el griego el término significa libre pensador. El hereje es aquel que no se ata a dogmas, ¿no?, que no se ata a mandatos. Entonces, frente a toda la herejía y al peligro que significaba salirse del dogma, la Iglesia siempre va a reaccionar con mucha dureza, con mucha persecución, e incluso, como les decía, la Inquisición, el Santo Oficio de la Inquisición, que era el organismo represivo que resguardaba la fe y torturaba o asesinaba o quemaba vivo a aquellos que eran herejes, ya existía desde 1290, 1300. Nada más que ahora en 1545, cuando se convoca el Concilio de Trento, se organiza la estrategia en ese concilio. Ustedes van a ver las películas, yo les he colgado películas, hay una serie de cosas que van a ver ahora para el trabajo práctico que sigue, donde se discute cómo recuperar la iniciativa, de acá la tienen los protestantes.
Te admito que en política es fundamental la iniciativa. No es lo mismo esperar que el otro decida por mí y yo le conteste que contestar yo o implantar yo la agenda, que es lo que le pasa al gobierno con el tema de la lucha pandémica, ¿no? Que cree que la lucha es sanitaria cuando en realidad la lucha es política. Entonces los otros le están enseñando, los anti-cuarentena, cómo se lucha cuando se quieren imponer las cosas. Salen a la calle, no les importa, enferman a todo el mundo, pero ellos están aquí en claro cómo hacerlo. Y vos con el discurso sanitario no basta, y disculpen que haga esta digresión porque es fundamental, ¿no? En la sociedad a una persona vos no le enseñás que se tenga que cuidar porque le des consejo, cuídense, lávense las manos, no, no, no. Todo se impone mediante mecanismos políticos y mecanismos de coacción. Ah, si vos salís afuera, bueno, tenés una multa de tanto y mañana te llega la multa. Ah, no, vas a pagar la multa, bueno, vas a ir en cana. La cuarentena que no se impone mediante procesos coactivos, salen los tipos de manifestación sin barbijo, lo tenés que meter todo en cana, están violando una disposición. Son todos responsables del contagio masivo. Fíjense, les voy a traer un solo ejemplo para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué se impuso en la Argentina? Hago un paréntesis. ¿Por qué se impuso en la Argentina el sentido común de la obligatoriedad escolar? ¿Ustedes creen que no hubo resistencia cuando en 1884 se sancionó la ley 1420 y se estableció la obligatoriedad escolar como uno de los principios fundamentales? Hubo muchísimas comunidades, grupos sociales, inmigrantes, que aparte de no hablar el castellano, no querían saber nada de mandar a su hijo a la escuela. Le digo que yo lo estudio y lo estudio al caso en mi tesis de maestría en una provincia periférica del noroeste argentino, donde los grupos indígenas, los grupos llamados de las culturas, ¿no es cierto?, precolombinas o de las ciudadanías llamadas autóctonas, resistieron tenazmente la ley 1420. No querían saber nada con la obligatoriedad escolar. ¿Qué me van a venir a imponer a mí que yo mande a mi hijo a la escuela? Que lo saque 6 horas de su trabajo en el campo, a un chiquito de 6 años, de recoger huevos, de buscar leña, para que vaya a la escuela. Bueno, ¿cómo hizo el Estado? Lean los textos de la ley. Estableció 3 principios donde la principalidad del Estado y lo que se llama el poder de policía del Estado y lo impuso con el tiempo. No es que al otro día aprendieron el tema de la obligatoriedad escolar. Si ustedes leen la ley, dice, aquel padre que no mande a sus hijos a la escuela será, en primer lugar, apercibido. Entonces ve el oficial de justicia en ese tiempo, o, ¿no es cierto?, el representante en ese tiempo de las cooperadoras escolares, que para eso servía, o el delegado comunal, o el juez de paz, o el comisario, y le decía, señor, usted no está mandando a su hijo a la escuela, está percibido. Si en 30 días no lo manda, será multado. Lo dice la ley. Bueno, a los 30 días ese padre no lo mandaba al chico a la escuela, le volvía a golpear la puerta de la casa, tiene que pagar una multa de tanto y le dejaban el papel. El vago no pagaba la multa ni mandaba a su hijo a la escuela. A los 30 días, lo dice la ley, caía ese mismo juez de paz, ese mismo comisario, el que sea, con 2 oficiales de justicia, le ponía las esposas y lo mandaba 30 días preso al padre por no mandar sus hijos a la escuela. Eso se llama coacción y poder del Estado, poder de policía del Estado. No te preguntaban si vos querías mandar a tu hijo a la escuela. No lo mandaba a tu hijo a la escuela a los 30 días después que te habían apercibido y que te habían multado. Te iban y te metían en cana. Y estabas 30 días en cana, a ver si no vas a mandar a tu hijo a la escuela. Y a lo largo de 50 años, de los primeros 50, 70 años, entre 1884 y 1930, la época de la década infame, ese principio de obligatoriedad escolar se fue transformando en sentido común. Se implantó como sentido común en la sociedad. Y hoy ya no hace falta que la policía lo haga porque nosotros lo tenemos implantado como sentido común. Se llama el sentido común del sujeto pedagógico en la Argentina.
¿Y qué vemos nosotros? Que cualquier matrimonio, porque ahí es donde se termina la felicidad del matrimonio, cuando tiene un hijo que va a entrar a la edad escolar, que dice, ¿a dónde va a ir Juancito a los 4 años? Que ellos mismos ya lo tienen metido en el chip a ese sentido común. ¿Se entiende lo que es un sentido común? Es un sentido común progresivo, porque hay muchos sentidos comunes malos, ¿no? Los odiadores están llenos de sentidos comunes malos. Pero este sentido común progresivo, progresista, se hizo carne en la Argentina. Y hasta el más pobre de los infelices, hasta el último trabajador de la última colonia azucarera, detrás del ingenio Concepción, sabe que a los 4 años se tiene que preocupar por algo. ¿A qué jardín va a ir mi hijita o mi hijito? Bueno, si yo, Roca o Wilde, me pongo en ese tiempo a dar discursos, ¿no? Padres, manden sus chicos a la escuela, hagan el bienestar, cuídense, no sean tontos, su hijo va a ser, ¿saben qué? Seguiríamos nosotros no mandando a los hijos a la escuela. Bueno, pasa lo mismo con la pandemia. Nos tienen que hacer cagapalo para que entendamos que no podemos salir a contagiar. Y al que salga a contagiar hay que pegarle una buena cagada para que aprenda que el agua no se mastica y que él no es dueño de la salud y que su conducta individual perjudica al colectivo de la sociedad. Y ahí es donde estamos perdiendo la batalla cultural contra la pandemia. Así de clarito. Cuando yo le explicaba eso el otro día en el conversatorio que tuvimos con él, en el primer conversatorio que tuvimos sobre las cuestiones de la docencia en situaciones vulnerables, parecía que poco lo entendía. Les voy a dar un ejemplo más. Ustedes han visto la película Ciudad de Dios, ¿no es cierto? Bueno, fíjense lo que Cecinho, el chico era a los 4 años en Brasil, en una favela. No tienen la más mínima referencia acerca de lo que es el sentido común del sujeto pedagógico escolarizado. Un chico de una favela brasileña a los 4 años está pensando cómo va a sobrevivir. No existe ese sentido común, por eso existe Freire, por eso existe la educación popular. No existe un sistema educativo nacional que a través de una ley coaccione, obligue y use el Estado el poder de policía para que mandemos nosotros los hijos a la escuela. Y después de 100 años hemos aprendido. Entonces la obligatoriedad ya no es necesaria ejercerla a través de la ley o a través de los poderes coactivos del Estado. No sé si me entienden. Bueno, ¿por qué hemos traído este tema a colación? Porque es la misma manera o a través de esta cuestión de los sentidos comunes y de la imposición es que la Iglesia en 1545 inicia un proceso de contraataque, un proceso de lucha, y esa lucha ya no es simbólica ni religiosa, es una lucha material por el control de las almas. ¿Por qué? Porque la educación se ha revelado a partir de la acción de los protestantes como un arma fundamental, como decían ellos, ya no de catequización, sino de instrucción, de formación intelectual, de acceso a planos del conocimiento que hasta ese momento estaban vedados para los sectores populares, los campesinos, las mujeres y toda esa sociedad oculta que desde el concepto de siervo de la gleba emergían de 1000 años de neblina medieval. Entonces, ¿qué se dan cuenta en el Concilio de Trento? Que el problema educativo es un escenario en disputa, es un lugar en disputa. Que la educación se va transformando en un arma fundamental y que expresa en términos de relaciones humanas, en términos de formación, en términos de divulgación, en términos de alfabetización, una nueva galaxia del conocimiento que supera las viejas formas medievales de, ¿no es cierto?, instrucción. Formas medievales de instrucción en las cuales además los sectores populares estuvieron totalmente
¿no es cierto?, excluimos. Y ese es el otro problema que nos plantea la modernidad y que incluso al mismo Lutero le van a plantear muchos dirigentes campesinos alemanes como Juan Hus, como Wycliffe en Inglaterra, ¿no es cierto?, y hay otros más, donde además de esa revolución cultural quieren hacer una revolución social. Y ya vamos a ver cómo esa lucha, ¿no?, contra los abusos de la Iglesia Católica en las sociedades agrarias de la Alemania, ¿no?, de los fundos, de los grandes principados, de los grandes ducados alemanes, aparte de transformarse en una lucha religiosa, se va a transformar en una lucha social, ¿no? Hay campesinos que le van a exigir a Lutero ya no solo una revolución de naturaleza cultural que pase por lo trascendente y por el discurso llamado discurso religioso, sino quieren además justicia social. Quieren ajusticiar a algunos príncipes, quieren ajusticiar a algunos, ¿no?, señores que son una manga de, ¿no?, explotadores y una manga de tiranos. Por supuesto, Lutero se va a asustar, los va a declarar sus enemigos y va a entrar a sangre y fuego con ellos. Ojo, tampoco Lutero era, ¿no?, un luchador social ni un jefe de campesinos, ¿no es cierto?, que querían justicia y distribución de la tierra. Entonces, ¿por qué Trento es significativo para el relato educativo de la modernidad? Porque ahí es como que aparecen dos grandes líneas de pensamiento pedagógico y educativo profundamente confrontadas y enfrentadas. Acuérdense, Trento es la convocatoria a obispos y sobre todo a cardenales para que sesionen durante 17 años. Sesionan entre 1545 y 1562, por supuesto con interrupciones y todo lo demás, construyendo lo que va a ser la nueva política de la Iglesia atravesada por la lucha contra la reforma protestante. Y entre esas resoluciones que son fundamentales del Concilio de Trento, que yo no las voy a decir a todas porque también es un digesto bastante grande, pero sí nosotros nos vamos a centrar en las cuestiones educativas fundamentales y sobre todo políticas, porque la educación es política y la política es educación. Vamos a ver que Trento sanciona tres cuestiones clave con respecto a la educación. Primero y básico, organizar un cuerpo, una orden, un ejército de la fe, una congregación. Le estamos llamando de distinta manera un grupo de fundamentalistas y fanatizados, porque en estos tiempos están en todos lados. También vamos a ver que hay fundamentalistas y fanatizados, ¿no es cierto?, del lado protestante, como es Calvino. Vamos a ver que hay fundamentalistas del lado de los mahometanos, del islamismo, ¿no? El fundamentalismo siempre ha existido. Bueno, el fundamentalismo que va a expresar un ejército de la fe se va a materializar a través de la creación de la orden de la Societate Jesu, llamada también la orden de los jesuitas. Ese ejército de la fe, que es la primera resolución quizás más importante en materia educativa de Trento, ¿qué misión va a tener? Combatir en todos los lugares del mundo, ya sea apelando a cualquier sistema, incluso la fuerza. No se olviden ustedes que los jesuitas van a tener una estructura piramidal como si fuese un ejército, con generales de la fe, gobernadores de la fe, etc. Y va a tener a su disposición poder suficiente como para utilizar lo que yo les decía recién, que era el poder coactivo o el poder de policía del Estado. Y bueno, entonces, lo primero que se crea es un ejército de la fe. ¿Cuál es el objetivo? Combatir al protestantismo en todos los lugares del mundo donde se presente. Ustedes no
No sé si saben, pero los jesuitas hasta llegaron a China, a Filipinas, a América, América del Norte, el África. Y no siempre fueron bienvenidos. Y después, 300 años después, van a ser expulsados de todos los dominios españoles por otros reyes, otra casa, ¿no es cierto?, dinástica, que la sucede a los Habsburgo, que se llaman los Borbones, que son liberales franceses, más liberales franceses, que en 1667 los expulsan de los reinos españoles, y en 1658, 11 años antes, ¿no?, los expulsan de todos los reinos portugueses, de todos los dominios portugueses. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la primera resolución fundamental de Trento es creación de un ejército de la fe, que salga a pelear allá donde sea necesario y se presente el discurso protestante, ahí tienen que estar los jesuitas. Y como le digo, son fundamentalistas, su única autoridad es el Papa, no respetan ni a los reyes. Además desarrollan una teoría que se llama la teoría del regicidio, donde ellos dicen que si bien Dios le da el poder al príncipe, ese poder es divino, si el príncipe se vuelve un tirano o si el príncipe se vuelve un déspota, existe la teoría de lo que ellos llaman la teoría del regicidio. El pueblo puede ejercer justicia y, ¿no es cierto?, derrocar y matar al tirano. Este principio es un principio, que no se olviden, muy platónico. Ya Platón planteaba la cuestión de cuándo gobiernan las oligarquías, cuándo los reyes se vuelven tiranos, y acuérdense que en su libro La República te proponen un gobierno de filósofos. Miren ustedes lo que podría pasar en Tucumán si Raúl Nader, filósofo, fuese gobernador de la provincia. Yo me corto las venas con un disco de Julio Iglesias y me voy a morir allá a la terminal vieja ahí, escuchando, ¿no es cierto?, a la bomba tucumana. Entonces, la segunda determinación del Concilio de Trento, aparte de crear un ejército de la fe que combata el protestantismo en todos los lugares del mundo donde éste se presente y se manifieste, va a ser la creación del índex. ¿Qué es el índex? Todo un listado de libros prohibidos. Índex quiere decir índice. Todo un índice de libros prohibidos, de títulos prohibidos, considerados heréticos, y que todo cristiano bien nacido tiene la obligación de denunciar a todo otro cristiano que lea esa literatura. Entonces, lo segundo, si ustedes quieren, primero un ejército, luego un acto de censura. Y curiosamente, todos los pensadores, o gran parte de los pensadores de la modernidad, ¿no?, Galileo, Copérnico, Newton, Gay-Lussac, Boyle-Mariot, todos los representantes literarios de la picaresca española, Don Quijote, ¿no es cierto?, etcétera, van a formar parte de esos libros prohibidos que todo cristiano devoto no puede leer, y que si lo leen, caen en el pecado de la herejía. Y fíjense, hereje es aquel que piensa libremente, ¿no? Qué curioso. En griego, búsquenlo al término, que es un hereje, un libre pensador. Entonces, se establece un principio de censura previa muy dura, donde, ya lo vamos a ver, y ahora entramos, todo hereje, ¿a dónde va a ir a parar? Bueno, hay un ejército de la fe, hay un principio de censura. Se crea un cuerpo punitivo encargado de la sanción, no exento de la tortura y de la muerte y de la quema, mediante lo que se llama la sanación del fuego, ¿no?, a todos aquellos, y en particular en el caso de las personas quemadas van a ser las mujeres, aquellas consideradas brujas, que
tengan ya no solo tendencias, actitudes o comportamientos herejes, sino que además sean sacrílegos, ¿no? Y además sean apóstatas. Entonces, la Inquisición va a sancionar con dureza, va a ser un cuerpo punitivo, autorizado a la tortura para la confesión, la delación, la incriminación de sí mismo y de otros. Y fíjense, ¿quién se resiste a la tortura? Nadie, porque la tortura es una cosa irracional. A ver si alguno va a decir, no, yo voy a controlar el dolor, ¿no? Voy a hacer otra digresión, hay una discusión muy grande entre los servicios secretos, ¿no?, rusos y cubanos, porque en ese tiempo de la lucha armada, los cubanos decían que acá en la Argentina había un grupo trotskista que practicaba la lucha armada, que se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo, y que estaba liderado por un comandante que se llamaba Mario Roberto Santucci, y decía que ellos, frente a la tortura, no hablaban. Entonces el ruso, representante de la NKVD y de la brutal GPU, lo miró a este representante cubano que traía la voz de la gente de la Argentina y le dijo, yo le voy a decir una sola cosa, dice, todo el que tiene lengua habla, ¿no? Como diciéndole, no me venga usted a que la tortura se resiste, porque eso es mentira, ¿no? Yo me imagino, ustedes imagínense un momentito, ustedes que le agarren una mano y le claven una astilla de madera que después se rompe bajo la uña. Y díganme si lo van a resistir al dolor cuando vayan por la segunda uña. O que con una masa, con un martillo, le empiecen a dar martillazos en la punta de los dedos y le vayan destruyendo los dedos del pie, para que queden, o con un palo, ¿no?, con un palo que tiene la forma así, que tiene como pulpo, le peguen en la planta de los pies de tal manera que le dejen la planta de los pies morado y ustedes después se tengan que arrastrar porque no van a volver a caminar más, porque le destruyen todos los huesos de la planta de los pies, ¿no?, los huesos chiquitos que tiene el pie. Entonces, ese cuerpo punitivo estaba autorizado a lo más peor de la tortura. Disculpen, apagué el juguete rabioso. Ese cuerpo punitivo estaba autorizado a hacer las peores de las atrocidades para hacerlos confesar a herejes, a apóstatas y a sacrílegos. Los herejes son aquellos que dudan de la fe. Los apóstatas son aquellos que no solo dudan de la fe, sino que lo manifiestan públicamente. Y los sacrílegos son aquellos que insultan a la fe. Entonces el cuerpo punitivo se dedica a perseguir herejes, apóstatas, sacrílegos y brujas. Y ahí entra el tremendo efecto que va a tener la Inquisición sobre las mujeres. Y no sé si de nuevo volvemos a remontarnos a la película El nombre de la rosa. Y fíjense, ¿por qué hace Trento todo esto? Por una razón muy sencilla. Carati me dice, no, Juana de Arco es anterior, pero sí tiene que ver con una Inquisición no estatuida. No estatuida porque la Inquisición con Trento se transforma hoy diríamos, en una política pública, en una política asumida de la Iglesia. Juana de Arco, que es de 1200, 1230, 1300, poquito antes, 1250, es quemada en la hoguera, pero es quemada por cuestiones políticas más que por cuestiones religiosas, ¿no? Hagamos esa aclaración, ¿no? Juana de Arco es quemada por grandes diferencias políticas que tienen los franceses en su lucha con Gran Bretaña en la Guerra de los 100 años. Así que es otro tema, pero tiene que ver porque la Inquisición en ese tiempo ya existe.
Fíjense en la película del Nombre de la Rosa, como Guillermo de Beckersville, que no es otro que Guillermo de Ockham, ha sido un viejo inquisidor. Y esa película se ubica en el año 1308. O sea que él ya venía de ser un inquisidor desde antes, de practicar la Inquisición. Entonces, fíjense, esas 3 resoluciones de Trento son fundamentales. ¿Para qué? Para disciplinar la tropa, como se dice hoy, ¿no? Para que nadie saque los pies fuera del plato. Y para que el que saque los pies fuera del plato ya sabe lo que le iba a pasar. Y bueno, junto con eso, los jesuitas se van a transformar en una orden de la fe que además va a descubrir, estudiando al enemigo, porque siempre al enemigo se lo estudia, que el enemigo, o sea, los protestantes, descubren algo que va a ser fundamental para una orden de la fe, que se crea con las intenciones de predicar y se transforma en una orden que hace de la educación una de sus cuestiones fundamentales, porque descubre el valor de la educación. Y fíjense, ¿no? Ignacio de Loyola, que es el principal de la orden, el jefe, el general de la orden, junto con su gran amigo Claudio Acquaviva y su otro gran amigo, compañero en la Universidad de la Sorbona de París, ¿no? Compañero también de Juan Calvino, Claudio Acquaviva y Francisco Javier, Xavier, ¿no? Es un santo ahora, San Francisco Javier, y así también se llama la Universidad de Chuquisaca, la Universidad San Francisco Javier. Ellos 3 forman, ¿no?, lo que se va a llamar el núcleo central del desarrollo educativo de los jesuitas, y desde 1540, en que se crea la fe, allá por 1562, se empiezan a escribir los lineamientos curriculares de lo que la fe, esa orden, va a hacer en materia educativa. Y todos sabemos que esa orden en materia educativa va a desarrollar una gran actividad, una intensa actividad, una actividad fundamental, no solo en Europa, sino, y nosotros los latinoamericanos lo sabemos muy bien, sobre todo en las Indias, en el Asia, en el África, apuntándole, en el caso particular de Europa y de América, a las clases pudientes para formarlas, para catequizarlas y para darle todas las titulaciones y sabiduría que corresponden. No se olviden que los jesuitas van a ser grandes promotores de las universidades y la creación de las universidades en Europa y en América. ¿No? Acuérdense que en América los jesuitas ven con muy buenos ojos el modelo de la Universidad de Alcalá de Henares, que es la universidad, ¿no?, monárquica por excelencia, ¿no?, de España, y ese modelo es el que van a seguir para implantar, ¿no?, las formas educativas superiores en América Latina. Y las formas educativas inferiores, las formas educativas para el vulgo, para el pueblo que no dirige la sociedad, ese pueblo que no va a ser, ¿no es cierto?, la selectiva clase dirigente que los jesuitas, por ejemplo, forman en América y también en Europa, y en particular en Francia, ya vamos a ver, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, que sabe claro eso, vamos a ver cuando lleguemos al siglo XVIII cómo va a ser uno de los enemigos jurados de los jesuitas, Juan Jacobo Rousseau. Pero, ¿y qué van a hacer en las universidades? Formar la masa crítica, la masa dirigente, pero además entrar y penetrar sobre los sectores pudientes de la sociedad, que saben también los jesuitas que les pueden financiar, ¿no?, el funcionamiento de esas universidades. Y como ya sabemos, como todo el poder de la fe y a la única persona que obedecen es al Papa, todo el poder de la fe al Papa, esa acción de los jesuitas va a generar mucho, pero mucho resentimientos, ¿no?, resquemores, envidia, en una serie y en una gran cantidad de enemigos que van a tener a lo largo de su vida. 2 grandes elementos forman la pedagogía de los jesuitas, me estoy adelantando un poco, que va a ser la creación de los llamados colegios menores y la creación de colegios mayores. Los
colegios menores son los secundarios que hoy conocemos y los colegios mayores son las universidades que hoy conocemos, ¿no? Entonces, aparte de que los jesuitas son el órgano, ¿no?, el ejército de la fe, en ellos va a descansar lo que en el marco de la contrarreforma se llama la pedagogía de la evangelización y los desarrollos educativos formales, que además están sustentados por un documento clave, básico, y yo diría que son los primeros lineamientos curriculares claramente definidos, claramente redactados, con un claro concepto de lo que es la prescripción curricular. No, acá no te dicen si vos lo querés hacer, va a tener una clara connotación de mandato y de imposición. De ahí viene el concepto de la prescriptividad del currículum. El currículum a vos no te dice lo que vos querés hacer, al revés. El currículum te implanta a vos, a nosotros los profesores, nos implanta una prescripción. Yo no puedo enseñar lo que a mí me gustaría en esta materia, enseño lo que los contenidos mínimos del plan de estudio me imponen para que ustedes tengan los conocimientos básicos para titularse. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado enseñar todo lo que es, ¿no es cierto? No es mi campo, pero no es la materia mía tampoco, pero todo lo que es la educación precolombina, la educación inca, la educación azteca, pero bueno, ¿no? ¿Habrá alguna vez en alguna universidad y en alguna carrera de ciencia de la educación que enseñemos esas cosas? Me encantaría hablar de los Chachayhuasi, de los Amauta, o de los Quipus, en fin, o de la economía de la IYU, pero bueno. Ya cuando me sea jubilado y me dedique a otras cosas, voy a seguir enseñando, voy a seguir escribiendo e investigando esas cosas. Entonces, volviendo a los jesuitas, hay un documento que ellos discuten 40 años, porque no son ninguno tonto. Iba a decir pelotudo, pero disculpen, término poco académico. Desde 1563 hasta 1600, escriben un borrador, lo mandan a todas las universidades y colegios europeos, lo evalúan, vuelven, se juntan. Yo les voy a subir un artículo muy interesante escrito por pedagogos mexicanos. Después háganme acordar de Manuel Liz, cómo es el proceso de desarrollo de la escritura, la aplicación, la evaluación, la reescritura, hasta que se llega a la edición definitiva de la Ratio Studiorum, o algunos le llaman el Ratio Studiorum. El ratio es un contrasentido porque ratio, que quiere decir razón en latín, sería la razón, la Ratio Studiorum. Hay algunos que dicen el Ratio Studiorum, pero bueno, más allá de eso, que no queda un detalle semántico, no importa. Pero ese gran documento curricular, ¿no?, que plantea claros lineamientos de cómo tiene que ser la educación contrarreformada católica, les lleva a los jesuitas 40 años de escribir. Ya muerto, San Ignacio, ya muerto, en 1600, cuando, ¿no es cierto?, Claudio Acquaviva, una de su mano derecha o izquierda, no importa, pero uno de sus compañeros de toda la vida, lo publica a la Ratio Studiorum y se transforma en una de las expresiones educativas de la llamada escolástica moderna, o de la llamada, ¿no es cierto?, escolástica renacentista. Y va a guiar la Ratio Studiorum todos los desarrollos educativos de esa Europa a la cual hice referencia, la Europa contrarreformada católica, la llamada Europa del Sur o la Europa latina, ¿no?, la que conquista América, la que se apodera de las Indias, ¿no?, allá esa que gobierna Carlos V por casi 40 años, y era el imperio donde no se pone el sol, y después, para desgracia de los españoles, bueno, sucede su otro hijo más oscuro que él, aunque tenía la piel clara, o más oscurantista que él, que es Felipe II, ¿no?, y que desde que nace, ¿cómo sería, no?, el vago, que creo que empieza a gobernar a los 20 años y se muere como a los 70, ¿no?, gobierna como 50 años, ¿no?, comienza a construir su tumba.
y su tumba no es otro que el Palacio Escorial en Madrid, ¿no? Para que ustedes vean dónde tenía los pies, ¿no? Que en vez de tener los pies en la tierra, ya estaba pensando en cómo iba a viajar sin valijas para no volver. Pues ya saben que el único viaje sin valija es el que hacemos cuando nos vamos para arriba, dicen. Otros piensan que en realidad nos vamos para abajo. Y otros pensamos que no nos transformamos en nada y que después nos reencarnamos en un pajarito. Espero ser un gorrión en Tafí del Valle algún día, ¿no? Entonces, esa cuestión es fundamental comprender. Y de ahí ustedes, a partir del Ratio Studiorum, van a tener el primer documento de la modernidad, de la escolástica tardía, o de la escolástica renacentista, que es el primer documento educativo donde, como les decía, no solo son lineamientos de carácter teórico relacionados a contenido, saberes, ¿no? Formas de enseñanza, sino son pautas de comportamiento de cómo tiene que actuar el profesor, cómo lo tiene que formar a los alumnos. Nosotros vamos a colgar, o creo que está colgado, ¿no es cierto, Emanuel?, una versión de la Ratio Studiorum en la bibliografía, ¿verdad? Sí. A ver. Me parece que sí. Hay, no, no en la bibliografía, sino en los apéndices de Bien. sugerencias, libros, entonces ahí está todo. Si no, subimos un ejemplar de la Ratio Studiorum para que lo tengan. Entonces, si ustedes quieren, los primeros, antes que los mismos modernos, ¿por qué digo esto? Porque en 1662, 1600, un poquito antes, hay una edición húngara de 1657, medio siglo después va a aparecer la didáctica máquina, que es el otro libro fundante, el otro discurso pedagógico fundante, ya no es cierto?, de una modernidad subordinada al catolicismo, sino de una modernidad que expresa propiamente el pensamiento renacentista, el pensamiento, ¿no?, los gérmenes del pensamiento liberal, ¿no?, las expresiones de la disconformidad de los frailes, ¿no es cierto?, protestantes con la Iglesia, y que la va a sintetizar como pensamiento pedagógico Juan Amós Comenio, y donde en ese discurso aparece claramente representado el pensamiento burgués o el pensamiento liberal en materia educativa. Y esto se sintetiza en un enunciado que se conoce como pansofía, ¿no? Ya sabe que pan es algo comunitario, es algo que pertenece a todos. Por eso la palabra compañeros es aquello que comparten el pan, o sea que es algo que es de todo, ¿no? La pansofía, y sofos viene de la vieja tradición, ¿no?, socrática del conocimiento. Entonces la pansofía, en donde se sintetiza el discurso de Comenio, es el discurso, ¿no?, la esencia en materia pedagógica de la concepción liberal de la educación, basada primero en la igualdad de géneros. Acuérdense, para Comenio tanto la mujer y el varón tienen, pero la idea también de enseñar todo a todos. Están en ese germen está el concepto de instrucción pública, de educación no restringida ni a sexos ni a condición social, ¿no? Enseñar todo a todos. Totalmente distinto al discurso elitista del entramado que va a generar pedagógicamente la Ratio Studiorum, porque todos sabemos que en el caso, ¿no?, de los jesuitas específicamente, su orientación hacia la educación superior van a ser orientaciones totalmente elitistas, selectivas, ¿no? Las universidades van a ser muy caras y están orientadas a los sectores privilegiados y gobernantes de la sociedad. Y para los pobres, para los marginados, como todos hemos visto, y como hemos visto en América,
Y para esas poblaciones que son las llamadas poblaciones de las tierras calientes, o que no son de las llamadas culturas templadas, como los jesuitas esa diferencia hacen, van a estar las misiones, ¿no? Las misiones jesuíticas, que son nada más y nada menos que la expresión de lo que en materia laboral es lo que se llama la encomienda, porque esa es otra cosa que se han preocupado muy mucho de ocultar, y hay una relación directa entre la encomienda, entre los encomendados y las misiones. No se olviden que en el sistema de trabajo que los españoles imponen en América están la mita, la encomienda y el yanaconazgo, y después el gamonalismo, ¿verdad? Bueno, la encomienda que eran indios, como se decía en ese tiempo, encomendados a un capitán general, ¿no? A un tipo que por Mercedes se apropiaba de un latifundio, ¿no? Y adentro de él había árboles, vaca, trigo, personas, él era dueño de todo, y esos aborígenes estaban encomendados, y el que lo hacía los encomendaba, quiere decir que los mandaba o hacía lo que quieran, generalmente los desterraban, porque los mandaban a minas, a haciendas, a lugares de trabajo, pero por una cuestión política y por una cuestión defensiva, y para que ellos se sientan despojados de algo que es fundamental, que es su relación con su entorno, los extrañaban de su lugar, los sacaban de su lugar, ¿no? Entonces la misión tiene mucho de la relación social de trabajo impuesta por la encomienda, ¿no? Entonces tampoco hay inocencia en esto, y las misiones jesuíticas, van a ver ustedes, estaban dirigidas, como les decía recién, a las culturas menos avanzadas, a las culturas menos, entre comillas, civilizadas, menos desarrolladas. Entonces, fíjense, la encomienda no funcionó en el Imperio Incaico, tampoco en los chipchas, menos en los mayas, menos en los aztecas, ¿no? Ahí funcionaron otras cosas, ya vamos a ver las jefaturas étnicas, ya vamos a ver los acuerdos que se hacen para que los propios aborígenes vayan, ¿no?, a ser educados en colegios máximos y en universidades. Bueno, hay toda una historia entre la relación que se establece entre el conquistador y la que se llama la aristocracia de los conquistados, ¿no? Muchas jefaturas étnicas en América entregan una parte de sus propios congéneres para que ellos preserven su poder, y los mandan a trabajar a minas y haciendas, y además recibían retribución y plata por eso. Y el conquistador estaba tranquilo porque el cacique, dueño de una etnia, se había convertido, se había integrado a su sistema de explotación. Así que, por eso el indigenismo, chicos, la idealización de los indígenas, y cree que porque sos indio sos buenito, es un error histórico, pero además una visión maniquea de la historia. Todos los seres humanos somos imperfectos, y algunos, diría Orwell, más imperfectos que otros, ¿no? Entonces, volviendo al sistema, ¿no?, a esta prescripción, nosotros vamos a ver, volviendo, que son dos campos. El campo de la pansofía, cuyo discurso fundacional lo podemos encontrar en la Didáctica Magna. Vuelvo a repetir, hay una primera edición húngara, una primera edición magiar en 1557, pero la conocida es de 1562. O sea, 60 años más tarde que la publicación de la versión definitiva de la Ratio Studio. Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que 1600, el siglo es el siglo de la Guerra de los 100 años, el siglo de la revolución de los precios, el siglo donde Europa se va a desangrar en las guerras religiosas entre protestantes y católicos, es el siglo donde se implanta discursivamente la educación moderna, desde el lugar de los católicos contrarreformistas y desde el lugar, 60 años más tarde, de los protestantes, ¿no?, a través de la Didáctica Magna y de un concepto teórico fundamental que lo voy a repetir siempre que sea necesario, que es el concepto de pansofía, o enseñar todo a todos y a todas. Y este todo y todas no es una licencia poética, ni lenguaje exclusivo, ni yo voy a decir todes, porque esas cosas todavía, ¿no?, en mi letra, en mi dicción no la termino de incorporar. Esa buen día a todes, me parece, discúlpenme,
todavía un poco excesivo para mí, siempre voy a decir todos y todas, pero bueno, critíquenme, díganme lo que quieran, a esta altura ya tengo el cuero duro, ¿no? El concepto de pansofía tiene una gran cuestión. Primero, el saber es irrestricto, está destinado a todos. Segundo, en ese saber no hay diferencia entre varones y mujeres. Tercero, ese concepto nos lleva dentro de la pansofía a dos nociones fundamentales. Instrucción pública, la instrucción va a ser pública y la instrucción va a ser un bien social. Y fíjense que eso es lo totalmente opuesto a la visión jesuítica que decíamos, donde esa visión es absolutamente elitista, monárquica, y está orientada, además, en el caso de América, las universidades tenían como mandato mantener el orden de cosas. ¿Para qué se educaban, no, los militares, los curas, los intelectuales en la educación colonial? Porque iban a ser funcionarios no solo de ese poder en América Latina, sino en la América Española, sino también porque la misión era sostener ese orden de cosas, impedir el cambio, impedir las transformaciones. No hay que olvidarse de eso. Y encima, si los jesuitas le obedecían solo al Papa, y ese va a ser otro de los problemas, los jesuitas van a sospechar siempre y lo van a tener entre los ojos a los reyes que van a gobernar en ese tiempo. Por eso Carlos III, en 1750, cuando asume, dice, yo me voy a sacar de encima a este estado que está dentro de otro estado. Y ese otro estado que está dentro de mi estado es el estado jesuítico. Es la riqueza de las estancias jesuíticas. Entren a la provincia de Córdoba y dentro del circuito turístico pongan estancias jesuíticas. Ya van a ver la cantidad de estancias jesuíticas que hay en Córdoba. Y los jesuitas van a concentrar la tierra, van a concentrar la circulación de la moneda, los préstamos. No son ningunos tontos. No había bancos en ese tiempo. ¿Quiénes controlaban la circulación de la moneda y la riqueza? Los jesuitas. ¿Quiénes te prestaban la plata? Los jesuitas. ¿Quiénes te ejecutaban y te quitaban la tierra si no pagaba la deuda? Los jesuitas. Llega un momento que casi 2 de las terceras partes del reino, ¿no?, el del virreinato del Río de la Plata, en superficie, estaba ocupada por tierra, en manos de la iglesia a través de los jesuitas. Entonces, ¿qué le dice, no, Carlos III a los jesuitas? Se van mañana con lo puesto y los corre de un día a otro. Y por eso ustedes van a ver, y ahora les voy a poner en este trabajo práctico una película también de ficción que se llama, ¿no?, La Misión. Y con esto ya vamos terminando, son las 13:03 de la tarde, y queda planteado el marco teórico para este trabajo práctico que vamos a subir mañana, ¿no?, o esta tarde, porque ya lo estoy terminando. En realidad es el módulo, sería el módulo 2, que se compone del trabajo, no, el módulo 3, que se compone del el trabajo práctico 3, que se compone de las clases 5 y 6. Es el módulo tercero. Y que con este trabajo, con este módulo, nosotros terminaríamos el estadio 3. ¿Me van siguiendo? ¿Queda alguna duda, chicos? He sido medio larguero, pero por ahí tenemos que exprimirla la clase esta para entender todo lo que estamos viendo. No, joven Albornoz, no me está entendiendo. El próximo trabajo práctico que subimos mañana son las últimas clases del estadio 3, que son las clases 5 y 6, porque el estadio 3 nos ha llevado la clase 1 y 2, trabajo práctico 1, la clase 3 y 4, trabajo práctico 2, y ahora nos lleva la clase 3, el trabajo práctico 3, la clase 5 y 6. No sé si me entienden. Y luego, en octubre, ustedes tienen que presentar, creo que el 4 o 5 de octubre, este trabajo práctico. Comenzamos ya con el estadio 4. Con esto terminaríamos el estadio 3 con este trabajo. No sé si me entienden. Esto digo por la pregunta del joven Albornoz, ¿no?
Además, otra aclaración, joven Albornoz, nunca se puede hacer en el sistema modular un trabajo práctico que abarque todo el estadio porque sería absurdo. Eso sería como trasladar mecánicamente el grado a la no presencialidad, ¿no? Nosotros establecemos un sistema modular donde rescatamos, está muy bien la pregunta que usted hace, rescatamos lo que se llama la significatividad. Incluso ustedes van a ver que en este módulo hay artículos que son fragmentos, no están todos los artículos. Están los aspectos que uno se llama el arbitrario cultural del docente, que uno considera que son lo más significativo de esos artículos, porque hay artículos que son más extensos. De todos modos, esos artículos están en su versión completa en el dossier bibliográfico del estadio 3. ¿No? Esa aclaración se les va a hacer en el instructivo que ustedes siempre tienen que leer con mucha atención. ¿Mm? ¿Alguna duda, algún comentario, algo para recordar? ¿Se sabe algo del padre de Susana, Liz? No, Daniel, hasta el momento no nos escribió nada, así que más tardecito ya le escribimos a ver cómo sigue. Esperemos que esté bien. Ok. ¿Algo que quieran agregar, Liz? Bueno, no, solo como, bueno, no sé si Manuel quería comentar algo, pero bueno, digamos, en realidad que quería como, no sé si esta va a ser la última instancia, pero sí es interesante que podamos analizar el tema del tipo de moral, ¿no? Autónoma y dependiente, producto de esta ruptura que me parece interesante para que después podamos, no sé si después se analizaría junto con el origen del currículum, pero sí me parece importante mencionar esto, ya que este currículum, este plan de estudio, la ratio studiorum, también de algún modo establece esto que decís, ¿no? Modos de comportamiento, formas, prácticas, un control, terminan siendo muy directores espirituales, ¿no? Como dice uno de los jesuitas, Cerruti, habla de cómo fajar la voluntad de los jóvenes para evitar, ¿no?, la independencia o esa emancipación espiritual, ¿no? Y autónoma. Entonces, bueno, ahí como, me pareció eso como para poder pensar ahí la relación. Claro. Ahí, yo lo único, Sí, no, lo único que quería intervenir es también pensando en las consultas que han llegado sobre los trabajos prácticos y sobre todo por esta, es como un término complejo y que se puede observar de distintos lugares, pero sí como en los siglos XV y XVI, perdón, siglo XVI y XVII, hay, hay tendencias y contrastes en la misma década, entonces como también pensar la producción de la modernidad en la transformación de estos valores y, bueno, hablar de la contrarreforma ya implica que se está contraponiendo al movimiento reformista. Entonces, todos los valores que de algún modo expresaba el reformismo, la contrarreforma o el poder papal intenta hacerlo desde otro lugar que se asimila mucho más a las prácticas autoritarias o prácticas de violencia política y religiosa de Calvino que a lo que era como ese ideal luterano originario. Y sí me parece importante que tengan en cuenta esos contrastes, que siempre existen matices hacia adentro, cuando uno prevé analizar estos fenómenos porque son sumamente complejos, digamos. Digo, si pensamos a los jesuitas en América Latina, la corporación jesuítica funda las primeras universidades, pero al mismo tiempo restringe el saber, o sea, las universidades no como lo que podemos entender hoy, un lugar donde se produce, circula, se amplía el saber, sino al revés, un lugar donde se los resguarda. Entonces ahí como que siempre esas tensiones están presentes y es importante que lo consideren, no porque sea una práctica de preciosismo,
sino porque son útiles para pensar los trabajos prácticos, para pensar que no todo va a ser tan lineal, que siempre va a haber hacia adentro matices que ustedes tienen que considerar para entender un fenómeno de forma más integral. Eso nada más. No, sin duda que la historia es compleja, es contradictoria y que tiene matices. Una expresión del fundamentalismo protestante es Calvino. Y en Alemania fue donde más mujeres se quemaron, incluso más que en Bélgica. ¿No? Así que ojo, no estamos acá haciendo una historia maniquea entre buenos y malos, ¿no? Protestantes buenos, católicos malos, católicos buenos, protestantes buenos, malos, sino que estamos mostrando cómo hay dos bloques históricos en los cuales se separa la sociedad europea de ese tiempo, pero dentro de esos bloques hay contradicciones. Hay congregaciones de la fe, que no son los jesuitas, que durante muchos años se dedicaron a atender pobres, a atender gente muy humilde, gente... El mismo La Salle, Juan Bautista de La Salle, encarnando la tradición, ¿no?, católica, no protestante, va a tener una gran progresividad su acción pedagógica que no tiene nada que ver con el fundamentalismo jesuítico. La escuela para pobres, la escuela, ¿no?, de los domingos para los trabajadores, ¿no?, todas las escuelas vinculadas a los sectores populares de la sociedad francesa, y por eso la he puesto en el último punto del relato. A nosotros nos muestran una historia tal cual la plantea vos, con matices, con contradicciones en su seno. No vuelvo a repetir, el fundamentalismo de la quema de brujas en Europa quizás fue más doloroso y más atroz en Alemania que la Inquisición española, ¿no? O el fundamentalismo calvinista, de tener ahogado esto de la persecución, de que los chicos no salgan a fiestas, que no sean jóvenes, que era todo rezar y someterse. Me acuerdo que hay una gran insurrección de ciertos cantones suizos que se sentían sumamente oprimidos y perseguidos por Calvino, por el fundamentalismo en la vida cotidiana al cual se los sometía. Y profesor, y Miguel Servet, que fue justamente quemado por Calvino. Claro, por decir que la sangre circulaba en su cuerpo. Profesor, quedé pensando, me ha gustado lo que he visto, leído de Federico Gómez de Castro, de realismo pedagógico, que dice que las ideas de Radke influyeron mucho en lo que fue después el ordenamiento del sistema escolar en el Principado de Weimar en 1619, que pudo ser considerado como un sistema escolar gerenciado por el Estado y que obligaba entonces a que vayan todos los niños y niñas a asistir a la escuela, muy a pesar de la oposición de los padres, que parecen tenerlos, palabras de él, tenerlos menos que a los gansos y los caballos. Y está y relacioné con lo que usted explicó de cómo se aplicó justamente la ley acá de 1420 en la Argentina. El Estado, con el poder de policía, obliga a que los niños, todos los niños, vayan a la escuela. Totalmente, porque además había una gran desconfianza, es decir, ese chico que era campesino y que aportaba algo a la economía familiar, de repente la escuela, ¿no?, lo sacaba de su lugar de trabajo y lo instruía horas ahí. Eso por un lado. Entonces, bueno, hasta que se comprende eso. Pero vos no te olvides que Radke, si has leído en la primera parte del trabajo, es decir, nosotros hablamos mucho de Comenio por lo teórico y por los principios, sobre todo didácticos, ¿verdad?, de organizadores de la escuela moderna. Pero nosotros sabemos, cuando estudiamos el realismo pedagógico, que son tres las expresiones más significativas de ese realismo. Lo de Radke en cuanto a lo didáctico, a cómo hay que organizarlo al chico, cómo enseñarle, cómo guiarlo, esto que decís vos, cómo implantarle la obligatoriedad. En Comenio, lo que hablé recién, los principios, ¿no?, la concepción de la escuela, ¿no?, hacia dónde se orienta la escuela, qué es esto de la pansofía. Pero ojo, la didáctica magna en ese sentido, para mí por lo menos, por lo que se dice, esto lo dice muy bien Abagnano y Bisalberghi,
Dice, sin que se hayan conocido, dice Abañano, Radke y Comenio pareciera que tenían una onda en común, en donde el continuador o el que de alguna manera desarrolla más en profundidad lo que planteó Radke a partir de charlas, a partir de testimonios. Radke no fue un escritor, no tiene cosas muy chiquitas escritas, cosas muy puntuales. Sí lo hizo Comenio. Comenio fue un gran escritor para esa época, ¿no? Comenio no solo escribió la Didáctica Magna, tiene ensayos escritos de Orbitus Sensualum Pictus, tiene varias cosas escritas. Entonces, nosotros hemos dicho, Radke, Comenio y el inglés, John Locke, son las tres expresiones del realismo pedagógico. Uno en el campo del saber hacer, la didáctica, ahí está claro Radke. El otro en el saber, es lo pedagógico de la escuela moderna. Y Locke en los principios llamados, ¿no?, que tienen que ver con, ¿cómo podríamos decirlo? Como un viaje al interior, como la psicología, cómo se forman las ideas, cómo se forman los conceptos, cómo debe vivir la persona. ¿Qué es esto, no?, del concepto de tabula rasa? ¿Qué es esto de el proceso del entendimiento humano? ¿Cómo se forman, de las ideas más simples se forman las ideas más complejas? En lo que nosotros tenemos una especie de primer encuentro con una dimensión que es la dimensión de lo que se llama, ¿no?, lo introspectivo en el proceso educativo. Más allá de que él tiene una ética claramente antropológica y elitista respecto a esto de mens sana, in corpore sano, ¿no?, pero al mismo tiempo habla de tabula rasa y hacia dónde tiene que estar dirigida la educación. Bueno, él es la encarnación del aristócrata devenido en burgués. No te olvides que después de Cranwell, muchos aristócratas, ¿no es cierto?, para no perder la tierra, empiezan a invertir parte de esa renta agraria en el desarrollo industrial. Entonces se van transformando de viejos aristócratas, el caso de Locke, en, ¿no es cierto?, futuros empresarios, futuros, ¿no?, hoy diríamos burgueses, ¿no?, industriales, dueños de fábrica, etcétera. Además, vos no te olvides, y el costado más negro de Locke es que era traficante de esclavos, ¿no? A ver, no nos engañemos, él hace también gran parte de su riqueza desarrollando un negocio que era muy lucrativo en ese tiempo, que era vender esclavos. Así que bueno, era un buen muchacho, como podemos ver. ¿Qué otra cosa? ¿Nada? Yo creo que ya estamos para culminar la grabación, por lo menos. Voy cortando esto y de última. Bueno, una última pregunta antes que nos vamos. ¿Están funcionando los grupos con ustedes, las cuestiones de coordinación, eso? ¿O lo hemos dejado en suspenso?